Muy bien. Pues vamos a comenzar con la presentación del libro que tenemos previsto esta tarde. Lo primero, como no podía ser de otra manera, pues a todos y a todas las que habéis venido a la Biblioteca Central de Cantabria, daros las buenas tardes y la bienvenida. Estamos encantados de que estéis aquí. Posiblemente alguno o alguna sea la primera vez que se acerque hasta estas maravillosas instalaciones culturales. Bien, pues hoy estamos aquí para presentar un libro titulado Operación Rata Escarlata, cuyo autor ocupa el centro de la mesa. Él es Víctor Manuel del Pozo y, bueno, pues le voy a presentar brevemente, aunque me imagino que muchos de los que estáis aquí pues ya le conocéis. Bien, se trata de una novela distópica, luego seguro que el autor os hablará de este subgénero literario o por qué es una novela distópica que nos sitúa en 1938, es decir, en plena Guerra Civil Española, poco después del bombardeo de Guernica. Y se trata de una novela en la que el autor vuelve a mezclar historias acontecidas en épocas diferentes, conjugando con gran maestría el género negro y el histórico. Bien, Víctor es vallisoletano y desde muy pequeño empieza a mostrar especial interés por la literatura. En los últimos años ha compaginado su profesión de ingeniero informático con su pasión por la escritura, creando casi un centenar de microcuentos y relatos breves, alguno de los cuales ha resultado ganador en certámenes literarios. Esto le convierte, como él mismo se define, no sé si es un término acuñado por ti directamente, a mí me gusta mucho eso de ingeniero de letras, es algo así como un hombre del humanismo, ¿no? Un hombre de letras y de ciencias, ¿no? El sillón del diablo puede considerarse su ópera prima, una obra en la que aúna su pasión por la ciudad en la que nació y el placer de ser un contador de historias, especialmente de aquellas que trascienden en el tiempo. A esta primera novela le sigue El crimen de Canterac, una ambiciosa obra que tuvo que ser dividida en dos partes debido a su extensión. Una primera parte titulada La venganza del descendiente y una segunda, La congregación de los tres valores. Recientemente ha publicado Cada tarde a las 8, un spin-off de la saga con el COVID-19 como trasfondo y que se incluye en el libro Relatos Negros COVID-19. Perfecto. Bien, pues es a grandes rasgos Víctor Manuel del Pozo. Él les va a presentar su novela, su última novela, Operación Rata Escarlata. Quería saludar también a las personas que están siguiendo la presentación desde sus casas, porque el acto lo estamos emitiendo en directo en estos momentos a través del canal de YouTube de la Biblioteca Central de Cantabria. Víctor, buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por haber elegido este centro cultural, esta biblioteca, para presentar pues, tu nuevo proyecto, tu nueva novela. Muchas gracias a ti y bueno, he elegido el sitio pues porque es un lugar fantástico, es un lugar espectacular, grande, es un centro de cultura donde hay exposiciones, hay todo tipo de actividades y bueno, he elegido este sitio además por otra razón, que lo comentábamos antes. Cuéntanos. Y este sitio fue durante la Guerra Civil, lo hablaré más tarde, lo tengo aquí preparado en unas diapositivas, pero fue durante la Guerra Civil un campo de concentración. Entonces, bueno, me parecía que dado la temática de la novela y dada lo que quiero contar, era un lugar idóneo, era como un escenario perfecto para hablar de lo que yo quiero hablar y para contar lo que yo quiero contar. Además, me imagino que también habrá tenido cierto peso en la decisión o en tu interés de venir a Santander a presentar esta novela, que una parte de la misma estaba ambientada en la ciudad de Santander, ¿verdad? Una parte importante, porque siempre me gusta juntar novela histórica con novela negra, porque son dos géneros que me han gustado bastante y que yo los he entrelazado, creando una especie de género nuevo, de subgénero, que es esa mezcla, ¿no? Dos historias que transcurren paralelamente, una en el presente, de carácter negro, una en el pasado, más de carácter histórico, y que al final están entrelazadas, están justificadas, están unidas. Y esta, como no podía ser de otra manera, lo he hecho así. Pero a diferencia de otras de mis historias, le he dado mucho más peso a la parte histórica, es decir, la gran parte de la novela transcurre en 1938 y una parte un poco más pequeña transcurre en la actualidad. De la parte de la actualidad casi íntegramente está ambientada en Santander, es decir, toda la historia de la trama de la novela negra transcurre aquí en Santander. Y de la parte de la novela histórica, pues también hay algunos capítulos que recrean cómo se vivió la Guerra Civil en Santander, que es un poco lo que quiero recrear cuando hago viajes al pasado. Flashback. Muy bien. Pues nada, yo creo que mejor que tú nadie, por supuesto, para guiar la presentación del libro, así que te dejo con tus lectores y con tu público esta tarde, ¿vale? Muchísimas gracias.
Bueno, pues lo primero que pensaba hacer era presentarme, pero me acaban de presentar de maravilla, así que no me voy a presentar más. Ya sabéis, ya habéis escuchado un poco quién soy, habéis oído un poco mi trayectoria, así que esa parte, si queréis, la omitimos. Vamos a hablar de la operación Rata Escarlata del libro. Ahí tenéis además una rata escarlata muy simpática que, como curiosidad o como pequeña anécdota, no la ha hecho ningún ser humano, la ha hecho una inteligencia artificial. Es una tontería, pero a lo largo de la charla iré enseñando algunos pequeños guiños de otras cosas que ha hecho la inteligencia artificial para esta presentación que me ha ayudado un poco, me ha echado una mano. Lo primero que os decía entonces es que este libro está ambientado en la Guerra Civil y con eso lo que quiero, entre otras cosas, es rendir homenaje o rendir tributo a todos los represaliados, a toda la gente que tuvo la mala suerte de tener que vivir ese conflicto fratricida, ese conflicto que Miguel de Unamuno llamó la guerra incivil, le llamó así, y no busco entrar en temas políticos de ninguna manera. De hecho, de ahí viene también un poco el tema distopía, porque ahora cuando os cuento un poco de qué va el argumento, pues entenderéis que lo que yo cuento no es algo real, algo que sucediese en la vida real, sino es una cosa que he inventado yo, planteé una situación inverosímil, una situación imaginaria, y a partir de ella generé una novela. Y por eso aviso, esto no está ambientado en un periodo histórico, pero no es un hecho histórico, es una distopía. Entonces, bueno, lo que busco es eso, es rendir homenaje a toda la gente de un bando, del otro, que tuvieron la desgracia de perder la vida o de ser represaliados durante la Guerra Civil. De hecho, bueno, aquí tenéis a mi espalda dos capturas, dos imágenes. Una de ellas son del Guernica, de Picasso, pero el otro es una de las imágenes que ilustran el libro, porque el libro va ilustrado y, como veis, bueno, pues intenta también inspirarse en el propio cuadro de Picasso, ¿no? En homenaje igual. Y os he empezado contando, le decía a Alberto, que es el director, que estaba aquí en la biblioteca, que he elegido ese sitio porque es un sitio que tiene mucho que ver con la Guerra Civil dentro de la historia de Santander. Porque este lugar es una antigua tabacalera, imagino que algunos lo sabréis. Esto era la antigua tabacalera de Santander. Hoy forma parte del Ministerio de Cultura. Una parte es el archivo y otra parte pues, es la biblioteca. Pero entre medias, durante la Guerra Civil se utilizó como campo de concentración. Y aquí, pues, bueno, pues hubo sus represaliados. De hecho, bueno, hay una placa, también aparece en la imagen, una placa que recuerda, pues eso, toda la gente que estuvo aquí y los que no pudieron salir. Como os decía, es un pequeño homenaje que quería hacer. El libro se lo está dedicado a toda esa gente y lo digo, ¿no? Viene escrito en el propio libro, se puede ver en la contraportada, se puede contar dentro y se habla un poco, se homenajea. Pero sobre todo, como bien digo, tampoco tiene tintes políticos, no hay que pensar en ello. Estamos hablando de una novela que transcurre durante la Guerra Civil, es cierto. Estamos hablando de una novela en la que hay dos bandos, el bando franquista y el bando republicano, y estamos hablando de una novela en la que los protagonistas son una serie de espías republicanos que les asignan una complicada misión, que es la misión de matar a Francisco Franco. Tienen que acabar con él. De ahí que esto sea una distopía. No voy a contaros qué sucede, no voy a contaros cómo termina la historia, no voy a contaros nada, eso tenéis que descubrirlo, pero evidentemente ya el planteamiento es muy ambicioso. Yo os digo que no pretendo hacer ningún tipo de apología política, porque como suelo decir siempre, y se lo digo mucho a mis alumnos, en esta vida pues, se puede ser de izquierdas libremente, se puede ser de derechas libremente, podemos tener la idea que nos dé la gana, pero yo creo que tenemos todos el deber moral de ser demócratas, de defender la democracia, que para eso la hemos conquistado, la hemos conseguido, eso mínimo, ser demócratas. Y me gustaría pues, citar, ya para acabar este pequeño capítulo introductorio, nuevamente a Miguel de Unamuno, que además es de mi tierra, es salmantino, que dijo que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Entonces, es una frase para reflexionar y además es una frase que me parece muy, muy adecuada. Y ahora ya podemos hablar un poco de la operación Rata Escarlata. Cuando empecé a escribir el libro, el título a veces viene solo, aparece de una manera espontánea y a veces tarda un poco más en llegar. El libro originalmente le pensaba llamar Valladolid 1938 por la sencilla razón de que toda la parte histórica inicialmente iba a transcurrir en Valladolid. Yo siempre suelo ambientar mis novelas en Valladolid. El sillón del diablo habla del Valladolid de la corte. El crimen de Cantera habla del Valladolid del ferrocarril, de cuando ya llegaba un poco la postindustrialización y concretamente en 1908. Y bueno, el resto de mis novelas también se quieren un poco teniendo a Valladolid como un protagonista más. En una de mis charlas le llamé un protagonista del libro. Y esta inicialmente también parte del Valladolid de la Guerra Civil.
que además es un Valladolid que tampoco se ha hablado mucho, porque como el mismo día del alzamiento militar, Valladolid cayó, pues no tuvo tampoco mucho peso en la guerra civil, entonces, bueno, pues no se ha hablado demasiado. Pero luego la historia fue desarrollándose. Según se fue desarrollando, fueron apareciendo más nombres. Por ejemplo, hubo un momento en que había pensado llamarlo Las aventuras de Victoria y Gregorio. Luego os diré quién es Victoria y Gregorio, pero el libro evidentemente son los dos espías, os hablaba que es un libro de espías, el libro lo había pensado como una serie de relatos de aventuras en la que dos espías republicanos iban haciendo diferentes misiones y tenía, de hecho, un montón de misiones ya pensadas y se van a llamar así, Las aventuras de Victoria y Gregorio. No estaba mal, pero como la historia va evolucionando según la voy escribiendo y va evolucionando en mi cabeza, todos esos pequeños relatos se acabaron uniendo con una trama general y se acabaron convirtiendo en una única novela, con un principio y un final. Y de hecho los relatos no se perdieron, se han metido dentro y han quedado muy bien encajados, pero son capítulos de una obra mayor con un objetivo, pues eso, el objetivo de acabar con el líder de los rebeldes, ¿no? Del bando rebelde. Así que ahí fue cuando necesitaba otro nombre. Las aventuras de Victoria y Gregorio me seguían valiendo, pero necesitaba otro nombre. Y alguien me dijo, no sé, llámalo Operación Zorro del Desierto o algo así, que queda bien. Y me acordé de un bar que existía en Valladolid, ya cerró lamentablemente, de estos muchos locales que no sobrevivieron al COVID, que se llamaba La Rata Escarlata. Y me gusta la rima, y encima, bueno, era un bar que allí era muy conocido, y dije, Operación Rata Escarlata, digo, me encanta. Me gustó a mí, vamos, yo lo pensé y me gustó a mí mismo, dije, me gusta. Pero cuando se lo fui contando a más gente, pues vi que el título gustaba y al final, pues en honor un poco a este bar, a este homenaje, en homenaje a este bar, pues me decidí a titular a la obra Operación Rata Escarlata. Os he hablado, entonces una vez ya sabemos el título, os he hablado de que esta novela habla de dos espías, Victoria y Gregorio. Vamos a ver quiénes son Victoria y Gregorio. Da la casualidad de que el año pasado, sobre marzo, yo estaba escribiendo otra novela en la que, por cierto, me encuentro enfrascado. Escribir una novela suele ser un proceso bastante largo. Depende del tiempo que le dediquemos, 2, 3 años. A veces, si me doy mucha prisa, me puede llevar menos tiempo. Esta novela, por ejemplo, la tenía muy clara en mi cabeza. Tampoco es una novela de las más largas que he escrito. Ya habéis escuchado que El crimen de Canterac me tocó dividir en 2 tomos porque me salieron casi 1000 páginas de novela. Entonces, como esta novela no ha sido tan larga, pues además haciendo un esfuerzo un poco extra porque tenía un valor muy especial para mí, he conseguido terminarla en alrededor de un año. Resulta que estaba enfrascado en otra novela, decía, cuando mi abuela pues falleció. Y yo tenía pensado dedicarle uno de mis siguientes libros a modo sorpresa, pero no pudo ser. Entre otras cosas porque el trabajo editorial es lento. Desde que yo le doy una novela a la editorial hasta que la editorial lo acaba sacando al mercado, también ellos se toman también su año o sus 2 años. Entonces, al final, pues no pudo ser. Así que decidí que mejor homenaje que dedicarle un libro. Así que, bueno, pues como mi abuela se llamaba Gregoria y mi abuelo se llamaba Victoriano, pues decidí que Gregoria se convirtiera en Gregorio y Victoriano se convirtiera en Victoria. Les cambié los nombres, también que he retorcido, ¿no? Es algo bastante sencillo, pero les cambié los nombres y decidí crear a mis personajes un poco homenajeándoles a ellos. No solo los nombres, sino que ahí ya veréis que hay un montón de guiños ocultos para ellos. Hablaba antes de las IAs también. La foto de la derecha era una foto originalmente en blanco y negro y ha sido una IA a la que me la ha devuelto el color. Y no solo a esa foto, sino también a las 2 fotos que veis aquí, eran fotos en blanco y negro y ha sido un ordenador, una inteligencia artificial la que las ha permitido que las contemplemos a todo color. Bueno, ahí tenéis entonces a Gregorio y a Victoria, que como podéis ver están completamente inspirados en Victoriano y en Gregorio, mis 2 abuelos. Ellos no fueron espías republicanos, por supuesto. De hecho, durante la Guerra Civil les pilló siendo niños, no eran mayores. Pero independientemente de eso, la obra está plagada de guiños a ellos, cosas de su vida, pequeños detalles. Pues mi abuelo enviudó varias veces, aquí Gregorio enviuda. De hecho, bueno, enviuda al principio de la novela. El número de hijos que tienen también es bastante parecido al que tuvieron mis abuelos, los lugares donde van viviendo. Toda la historia en sí, todo el contexto de los personajes y lo que les rodea son pequeños guiños o detalles muy cuidados y muy ocultos que a lo mejor el lector que no me conozca o no conozca a mi familia no va a saber interpretar, pero que si alguien de la familia lee la novela va a ir viendo claramente rasgos definitorios de la vida de mis abuelos que en el fondo buscan, pues eso, homenajearles. Decía entonces que la novela arranca en Valladolid.
De hecho, bueno, os he dicho que el primer título va a ser Valladolid 1938. Casi siempre suelo escribir en Valladolid. Esta ha sido una sección, escribir esta novela tanto en Santander. También os digo que no va a ser la última vez. Esto es una cosa que ha venido para quedarse. Y en Valladolid, mis abuelos se mudaron, que eran de Santander, aunque mis abuelos sean de Santander, mis abuelos se mudaron a Valladolid y montaron muy cerquita de la Plaza Mayor una pensión. Construyeron una pensión en la calle Gallegos. Casualmente, esa pensión de la calle Gallegos es la que en la novela los espías utilizan como cuartel general, vamos a decir así, es decir, es como su base. La base desde donde los espías republicanos deciden y a dónde van a ir o cuál va a ser el siguiente paso o por dónde se tienen que mover. Luego, esa pensión que realmente tuvieron mis abuelos y que existió, pues es una parte muy importante de la novela. Como no podía ser de otra manera. Esa pensión hoy en día no existe, es un solar, como podéis ver en la fotografía. Ojo, es un solar, ya no, esta fotografía es un poco antigua y eso que está cogida de Google Maps. Lo he hecho adrede porque a día de hoy están levantando un edificio ahí ya, pero prefería enseñaros el solar que enseñaros un edificio que no es. Entonces, bueno, está a punto ya de entregarse o anda bastante avanzado. Entonces, bueno, ya están construyendo algo, pero justo en ese solar que veis es donde estaba esa famosa pensión y que tiene muchísimo protagonismo en el libro, es uno de los escenarios más importantes. ¿Están solos estos espías, Victoria y Gregorio? Pues realmente no, son más espías, hay más espías y aquí hablo de los otros 2 espías, los otros 4 espías. Por un lado tenemos a Felipe e Isidora, o los nombres reales sean Isidoro y Felipa, jugué, también nuevamente intercambié los apellidos, que eran los abuelos de mi chica, también quise homenajearles y meterles dentro de la novela. Y tenemos a Juan y Ángela, que realmente son Ángel y Juan, que eran mis abuelos paternos a los que yo ni siquiera conocí. Y, de hecho, casi se nota porque son los que menos protagonismo tienen en el libro, aparecen muy poquito, pero bueno, también quise acordarme de ellos. Luego, como podéis ver, en esta novela he querido... es una novela, un trabajo muy personal, me he vaciado, porque he creado un homenaje para los represaliados, he creado un homenaje para toda aquella gente que tuvo que sufrir la guerra civil y perder la vida durante la guerra civil, pero también he creado un homenaje a nuestros abuelos. Y cuando digo los nuestros, empezando por los míos. Así que, bueno, pues es un libro bastante personal. De hecho, hay una anécdota muy curiosa. El personaje que hace de espía en el libro, que se llama Felipe, es guardia civil y en un momento del libro le mandan ir al frente y cuando llega él no quiere ir porque además estaba en Burgos. Concretamente este personaje está en Burgos y él era de Burgos de verdad. Es decir, en ese sentido es bastante fidedigno a la realidad. Y claro, en Burgos tenía que ir a luchar con el bando franquista y él quería estar, él era republicano. Y no quería ir y al final cuando le tocó ir bajo amenaza de muerte, de o vas o te fusilamos, el hombre se montó en un tren, fue y tuvo la suerte de que el día que llegó al frente se acabó la guerra. Así que se volvió. Además, bueno, de Burgos hablaré un poco más adelante porque también aparece un poco por razones obvias. Pero también la novela tiene una parte presente, es decir, no todo está ambientado en 1938, sino está ambientado en el presente. Y en ese sentido, esta novela juega un poco de precuela a mis otros trabajos. El Sillón del Diablo, que está ambientado en 2016, presenta a un personaje que es el inspector Antonio Navarro. El inspector Antonio Navarro se ve enfrascado en la persecución de un asesino por las calles de Valladolid que recuerda a los crímenes cometidos en 1550 por otro asesino. Y este personaje que se creó o que nació como un antagonista, y de hecho yo le creé como una especie de pseudo malo, porque no era un personaje, no era un villano como tal, es un inspector de la policía, no buscaba hacer el mal, pero sin querer perseguía a los protagonistas. Luego estaba más bien entorpeciendo o poniendo en peligro a los verdaderos protagonistas de la novela. Este personaje me llevé la sorpresa cuando escribí el libro al descubrir que a la gente le había gustado, que le había caído en gracia y que querían saber más de él. Y el propio personaje pues repitió en El crimen de Canterac, en mis futuros trabajos de esa saga, que queda un volumen aún por salir, también repite y al final tiene una personalidad tan fuerte que ha acabado adueñándose de la novela. Por cierto, también está basado en un familiar mío, su forma de ser. Tiene una forma de ser tan fuerte que ha acabado adueñándose de la propia novela. Y en este libro también aparece, pero aparece a modo precuela. Es decir, esta novela, la parte del presente, de la actualidad, está ambientada en 2005. Entonces, en lugar de ver a un inspector, Antonio Navarro, como estamos acostumbrados, ahí tenéis un fragmento de la portada del Sillón del Diablo a la izquierda, con Antonio Navarro, o a la derecha. Ya veis que es calvo, quien se haya leído alguno de mis libros anteriores recordarán que le llamaban McClane porque se parece al personaje de La jungla de cristal, es decir, a Bruce Willis, por así decirlo. Pues en este libro vemos a un Antonio Navarro con pelo.
a un Antonio Navarro rejuvenecido y pasa de inspector a agente. Aún no es inspector, aún es un policía, es un agente, todavía tiene pelo. Son 11 años antes de los sucesos del Sillón del Diablo y nos ponemos de nuevo con él a investigar una serie de crímenes, pero insisto, ante un hombre que todavía no ha llegado al culmen de su carrera y que está un poco empezando. Y este asesino va por las calles de Santander, es decir, coloco a Antonio Navarro y le pongo a investigar, a buscar un asesino, pero por las calles de Santander. Así que tenemos dos versiones distintas de Santander. Por un lado, el Santander de 1938. La foto personalmente no me gusta demasiado, lo reconozco, pero estuve buscando fotos de Santander durante la Guerra Civil pues, por seguir un poco tematizando y es la que encontré. El libro parte y empieza justo en Peñacastillo durante la Guerra Civil y se habla un poco de algunos lugares. Se habla de este lugar. De pasada, no transcurre ningún episodio importante, lo reconozco, pero se habla de este lugar. Se habla de la Magdalena. El Palacio de la Magdalena también fue un campo de refugiados y también hubo gente encerrada en el Palacio de la Magdalena, republicanos allí encerrados. Se habla un poco de cómo eran las condiciones de vida durante la Guerra Civil en Santander. La novela parte justo en el primer capítulo, básicamente. Bueno, el primer capítulo es el prólogo y es en el presente, en el 2005, y ya el capítulo 1 parte justo en Santander, en la Guerra Civil. Y también tenemos otra versión de Santander, que es un Santander contemporáneo. Y especifico lo de 2005 porque es contemporáneo, pero poco. Es decir, parece que es el presente, pero han pasado ya casi 20 años y se nota. Se nota y lo he notado mucho al hacer el libro, porque yo cuando tenía 20 años, yo creo que parece que fue ayer, 2005, parece que ha sido ayer, pero empiezas a pensar y, no, claro, y recibí un WhatsApp y, no había WhatsApp en aquella época. Bueno, pues se conectó a internet con el móvil y buscó, no, los móviles en aquella época no tienen internet. Bueno, pues y claro, te das cuenta que la tecnología, lo que nos ha cambiado la vida en el día a día, la tecnología, porque a la hora de intentar ambientar esta novela en el año 2005, lo que cotidianamente hacíamos o el modo en el que resolveríamos cualquier situación, oye, dice, ¿cómo harías esto? Pues hoy cogería y lo arreglaría de esta manera. No existía en aquella época, no se podía hacer. Y no ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Pero bueno, no ha pasado tanto tiempo, pero soy profesor y la mayoría de mis alumnos en 2005 no habían nacido. Entonces, bueno, no ha pasado tanto tiempo, pero sí ha pasado tiempo. La mayoría no, creo que todos. Ninguno de mis alumnos había nacido antes de 2005. Entonces, bueno, para ellos ha pasado una vida entera. En esta vida todo es muy relativo. Así que sí, el libro se basa también y se inspira, está ambientado en Santander, toda la parte de la novela negra que transcurre en su pseudo-actualidad. Por lo tanto, sale mucho Puerto Chico, por eso he elegido esta fotografía. Sale el Palacio de Botín, salen todos los palacetes que están por la zona de la Magdalena, que hay un montón de palacetes por ahí. Bueno, el libro se recrea bastante por la ciudad y nos vamos moviendo. Sale el tanatorio del Santander, lamentablemente el de la Lisal, sale el cementerio. Bueno, están saliendo alguna serie digamos eso, de diferentes escenas. Y también salen otros escenarios, como puede ser Valladolid, como ya he dicho. Burgos, yo os he explicado antes que uno de los personajes, Felipe, que es guardia civil y que es sobre todo de los espías republicanos que viven en Burgos, es indispensable que salga Burgos porque Burgos fue donde Franco se asentó, en el Palacio de la Isla, y era donde él tenía su cuartel general. De hecho, fue capital, digamos, de la España sublevada durante la Guerra Civil. Entonces, era indispensable o impensable no tener... Era indispensable que estuviera Burgos e impensable que no estuviera. ¿Cómo vamos a hacer una novela en la que el objetivo es matar a Franco si Franco estaba casi siempre en el Palacio de la Isla de Burgos? Pues aparece el Palacio de la Isla, aparece Burgos y aparece como un escenario recurrente. Y Salamanca también sale, aunque menos, también fue un escenario de la Guerra Civil. Franco empezó teniendo su capital ahí, concretamente en el Palacio Episcopal, pero esos fueron los primeros compases de la guerra. De hecho, si alguno habéis visto la película de Mientras dure la guerra, de Amenábar, pues creo que está ambientada íntegramente en Salamanca, aunque bueno, más bien es porque va de Unamuno, pero bueno, se ve que están ahí los Franco viviendo y es por esa razón. Está ambientada en el 36 y la idea es un poco que fueron las dos capitales donde estuvo asentado Franco durante la Guerra Civil, Burgos y Salamanca, ellos también aparecen. Y aparece Madrid en mucha menor medida, Madrid creo que aparece hecho de pasada, muy poquito, pero sí se le dedica un capítulo entero a Belchite. Me parecía importante, si quiero homenajear a toda la gente de la Guerra Civil, hablar de Belchite. Para el que no lo sepa, fue un pueblo de Zaragoza que quedó completamente arrasado tras la Guerra Civil. Hoy en día se ha convertido en un museo al aire libre, es decir, está cerrado, se cobra entrada y puedes visitarle y recorrer sus calles y ver cómo quedó tras acabar la contienda. Y bueno, pues hay un capítulo, un par de ellos, que recrean la batalla de Belchite y Guernica.
Lo decía antes Alberto cuando me ha presentado, la novela empieza en el 1938, justo cuando sucede el ataque de Guernica. Por eso también hay una ilustración que representa el cuadro de Guernica. Y es que mi abuelo se apellidaba Gorrotxategi. Gorrotxategi es su apellido vasco. Pues mi personaje, Gregorio, es Gregorio Gorrotxategi y es vasco. Él estaba en Guernica y él enviudó en Guernica. Luego, bueno, pues se van un poco entrelazando las historias. Y llegamos a la parte de la novela negra. La novela negra, en este caso, he dejado que sea la imaginación la que nos aterrorice. Con una asesina o una criminal de la que no podemos ver su cara, de la que no sabemos nada. Por eso digo que es la imaginación. No sabemos cómo es el personaje, le desconocemos durante toda la novela. Es para nosotros una incógnita. Sabemos que hay un asesino, o una asesina en este caso, sabemos que es una criminal que va matando gente, pero no tenemos ni idea ni siquiera de cuál es su aspecto físico como lectores. Luego, podemos pensar incluso que es cualquiera a lo largo de toda la novela. Se le llama la asesina del espejo porque allá donde comete un crimen destroza el espejo o los espejos que encuentra por el camino, y por eso en la novela la prensa la bautiza como asesina del espejo. Y es un poco la que hace de motor de la novela, es decir, es la parte de novela negra siempre la que hace el juego, el engranaje principal que hace que toda la obra se ponga en movimiento. La obra comienza con una serie de crímenes de la asesina del espejo que lleva, por cierto, al inspector Navarro, a Santander, a investigar, y es lo que nos retrotrae hasta 1968 a descubrir qué pasó con esos espías durante la Guerra Civil y qué relación hay. Porque evidentemente no son dos historias, no estaría contando dos novelas distintas y las sacarían dos libros. Es una única historia en la que la asesina del espejo y los espías republicanos tienen algún tipo de nexo, de unión, de encaje, que hay que ir descubriendo y que, bueno, pues ya os aviso que hasta el final del libro, si no lo descubrís antes, no lo vais a saber. Si no lo descubrís antes. De mis otros trabajos, bueno, esta novela sería un poco lo último que he escrito y lo último que he publicado. Ya he hablado más veces sobre algunos de estos trabajos, El sillón del diablo, por ejemplo. Estuve, de hecho, hablando de él, me suena el año pasado, en el Palacio de la Magdalena. Ya he hablado un poquito también durante esta presentación un poco de ese libro, ¿no? Que nos lleva al Valladolid de la corte, el Valladolid de 1550, el Valladolid de los Austrias. El crimen de Canterac, que efectivamente se tuvo que dividir en dos partes dada su extensión, son casi 1000 páginas de novela, nos lleva a un asesinato real de 1908. Le hemos olvidado, nadie habla de ello. De hecho, yo topé con él de casualidad, pero fue horrible ese asesinato. Fue un asesinato muy complicado de descifrar. De hecho, los juicios duraron años y yo creo que nunca se supo la verdad, o por lo menos nunca se castigó realmente a los culpables. Y durante todos los años que duró el juicio se hablaba constantemente, ¿no?, del crimen de Canterac, pero no en mi ciudad, no en Valladolid, a nivel nacional, en toda la prensa a nivel nacional. Y bueno, no he indagado un poco más. Seguro que si busco a nivel internacional también encuentro algo, pero bueno, no me he molestado. Pero desde luego a nivel nacional el crimen de Canterac constantemente, de hecho, lo autobautizaron así. Pensar en un hombre que aparece a las puertas de un castillo con 36 puñaladas, asesinado. Y la policía, según le ve, llega y dice: este hombre se ha suicidado. Ya de entrada tenemos aquí una premisa un poco extraña, es decir, algo está ocurriendo. Obviamente, todos los que me habéis escuchado habéis dicho: no se ha suicidado. Pero es que la gente de la época pensó lo mismo. Pero por mucho que se lo decían, la policía decía: no, se ha suicidado. Y tuvo que ser casi el periódico, en ese caso en la vida real era el Norte de Castilla, los periodistas, los que tuvieran que realizar su propia investigación casi para desmontar que ese hombre se había suicidado y llegar a la conclusión de lo que había pasado por detrás. Y bueno, había mucho noble metido, gente importante, había una extra muy turbia, la verdad. Luego, a la mitad, en marrón, tenemos el libro de Relatos Negros de 19. El libro de Relatos Negros y 19 es una historia curiosa. Yo tenía una novela llamada Cada tarde a las 8, una novelita corta, y se iba a publicar de manera independiente, pero el editor se encontró con varias historias muy similares, historias negras, pequeñas historias negras, además ambientadas todas durante el COVID, y decidió juntarlas en un libro llamado Relatos Negros, y le podéis encontrar, bajo ese nombre, Relatos Negros y 19, y mi historia, mi aportación es Cada tarde a las 8, que yo siempre intento explicar que no es un relato exactamente, pero todo en esta vida es ambiguo. Para mí es una novela corta, son más de 100 páginas, yo creo que a partir de las 100 páginas ya podemos considerarlo novela, son 130 páginas, algo así.
Pero bueno, estaría ahí, ¿no? Entre los límites, relato largo, novela corta. Operación Alta Escarlata, de la que venimos hablando todo el rato y de la que he venido a hablar y a presentar. Y bueno, siempre pongo ahí por cariño, no sé muy bien por qué, el libro de Doñana Sarte. De Doñana Sarte simplemente es un relato que cedí, además, que cedí para intentar repoblar Doñana. Y lo he querido incluir además hoy porque, bueno, Doñana vuelve a estar un poco de moda, porque ahora parece que quieren sacar agua de Doñana para los regadíos, están nuevamente diciendo que si va a acabar de asentar la puntilla final a Doñana. Bueno, pues cuando hubo el famoso incendio de Doñana en 2017, pues bueno, se sacó este libro para recaudar fondos, para repoblarlo, y yo puse mi pequeño granito de arena con este libro, que bueno, creo que también sigue pudiendo estar disponible, sigue estando por ahí, y simplemente los fondos van íntegros para allí, ¿no? Para Doñana, y somos un montón de autores los que colaboramos. En ese sentido, es un poco lo que tengo preparado. ¿Qué puede estar en camino? Bueno, en camino tenemos el final de la saga del Sillón del Diablo. El final de la saga del Sillón del Diablo, que es una novela que se va a llamar El misterio del Puente Mayor y que va a acabar la trilogía, que realmente es una trilogía y una tetralogía, 4 novelas, 3 historias, y va a ponerle punto final a esa saga, ya termina. ¿Cuándo saldrá? Este año. Es todo lo que puedo decir. Estamos trabajando en ello. Bueno, estamos. Me gusta hablar en plural, como que somos un equipo muy grande, pero yo ya hice mi trabajo. Yo escribí el libro, se lo entregué a la editorial y yo ahora lo único que hago es, como mucho, preguntar de vez en cuando. Pero bueno, sé que se está moviendo, se está trabajando en la portada, las ilustraciones, la maquetación. Entonces, bueno, a lo largo del año quiero creer que el libro estará disponible y es el que pondrá punto final, como bien digo, a la saga. Y nos lleva a otra época. En este caso, al Valladolid del 1100, el Valladolid de la Alta Edad Media, con el Cid, con ciertos personajes históricos, una época también muy inexplorada por mí y que le hace también que sea un poco más de aventuras, tal vez. Y yo, bueno, voy a ir finalizando. Sí que os diré que cuando hago un acto de estos, pues me gusta hacer una firma, pues por si alguien quiere aprovechar y llevarse un libro dedicado a casa. Sobre todo porque vengo de lejos. Quiero decir que cuando estoy en Valladolid, pues es más fácil, se me puede encontrar más sencillamente, pero si me llaman de una librería de Santander y me dicen acércate esta tarde, me da a mí que vaya a decir que no me va a poder acercar por la tarde a firmar el libro. Como mucho hacerlo llegar por correo y bueno, ya sería más complicado. Así que si alguien quiere ya aprovechar la oportunidad de que estoy aquí y llevarse un libro dedicado a casa, por mí, evidentemente he venido a presentar Operación Alta Escarlata, pero intento traer el resto de libros también, pues estaré haciendo una firma ahora en un bar llamado Bahía Herbosa, que está a 2 minutos de aquí, realmente. O sea, quiero decir que si esta de aquí es la biblioteca, está justo detrás. Lo veis muy bien ahí, en el ordenador no se veía muy bien y dije, quizá no se va a ver bien, lo voy a poner de otra manera. Ahí se ve mejor. Más feo, pero mejor. Y ¿y se puede ver bien y que no sea feo? Pues también se puede ver bien y que no sea feo. Se puede hacer un poco todo en esta vida. Quiero terminar casi como he comenzado. He empezado hablando de que este libro era un homenaje. Y como es un homenaje, no sé si os habéis dado cuenta que casi todas las diapositivas tenían una temática blanca y negra. Es decir, vale, sí, es cierto que las fotos son en color, pero todo siempre bordes negros, rayas negras, rayas blancas. He intentado combinar el blanco y el negro. Ese blanco y el negro intenta aludir a la bipolaridad que tenemos en este país. Es un poco a esas dos Españas que parecen irreconciliables y que ya va siendo hora de que se reconcilien porque no causa más que dolor y sufrimiento. Y a esas dos Españas que mucha gente cree que se rompieron durante la Guerra Civil y es mentira. Porque ya a finales del siglo XIX las dos Españas existían y estaban rotas. Quiero decir que esto es algo que viene de tiempo A. Es algo que lleva ya existiendo varios siglos, la parte más conservadora, la parte más progresista, las dos Españas, que si por aquí, que es por allá. Y esto he visto que es un problema con muchos siglos de historia o con unos cuantos siglos de historia que no ha terminado... No ha comenzado hace 80 años o 90 años, como muchos pueden pensar. Y por eso, bueno, pues he querido aludir a esas dos Españas metiendo esa dualidad de colores, ¿no? El blanco y el negro, el yin y el yang, los dos extremos. Aprovecho también para deciros que, bueno, aparte de escribir libros, intento hacer otras actividades de fomento de la cultura y de la literatura al mismo tiempo. Y, bueno, os invito a todos a que os metáis en mi canal de YouTube, donde cada 2 semanas... ¿Por qué 2 semanas? Pues porque no me da la vida, básicamente. No por otra razón. Cada 2 semanas preparo un vídeo sobre algún autor y sobre curiosidades de esos autores, escritores. Se llama Anecdotario Literario.
Mañana estreno uno sobre J.K. Rowling, tengo hecho uno de Unamuno, tengo uno de Federico García Lorca, Cervantes, Shakespeare. Bueno, tengo ya con el de mañana 7 vídeos y, bueno, pues ya os digo que os invito a que os metáis en mi canal de YouTube. Localizarme es muy sencillo, realmente, porque estas fotos, una captura de mi tarjeta de visita, y os diré que mi tarjeta de visita es en blanco y negro y ha sido una IA la que me la ha colocado, la que me la ha coloreado. No sé, me apeteció que me coloreara cosas las IAs. Os decía que encontrarme en las redes sociales es muy sencillo, porque soy Víctor M. del Pozo en todas partes. ¿Queréis saber mi correo electrónico? info@victormdelpozo.es. ¿Queréis saber mi página web? victormdelpozo.es. ¿Queréis saber cómo me podéis encontrar en Facebook, en Twitter o en Instagram? Escribís Víctor M. del Pozo y aparezco, o @Víctor M. del Pozo y ya salgo directamente. En YouTube, @Víctor M. del Pozo. Luego, lo he puesto muy sencillo, porque con Víctor M. del Pozo lo hago todo. De hecho, ahí tenéis esa especie de juego que lo indica. Así que, bueno, pues si alguien también quiere aprovechar y quiere seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pues intento aprovechar el poco tiempo que me queda después de todo para ir publicando mis novedades, mis proyectos, dónde voy a estar, dónde hago una firma, dónde doy una charla, si sale algún nuevo libro, algún nuevo trabajo, todo lo voy publicando siempre en las redes sociales. Entonces, también podéis enteraros de todas las novedades. Y nada más que deciros. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Espero que os haya resultado interesante el estar aquí. Hemos tenido suerte porque el clima ha acompañado, por lo menos hasta ahora. Yo cuando he llegado he dicho, hace bueno. Que siendo Santander, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, quiero decir, es algo de agradecer, porque uno no sabe lo que se va a encontrar. Quiero decir, yo he estado paseando en manga corta en diciembre por el Sardinero y he estado en agosto con paraguas y chubasquero. Entonces, aquí es una lotería, es una sorpresa. Así que, bueno, pues hoy nos ha hecho bueno, entre comillas, por lo menos hace sol, no llueve. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir a todos. Y si alguien tiene alguna pregunta, me gusta siempre pues deciros que me preguntéis, que yo no lo he dicho todo, me puede haber quedado algo por decir, os he podido dejar alguna duda, alguna cuestión, algo que queréis saber, me levantéis la mano, me lo preguntéis y yo si quiero os contesto y si no, pues bueno, pues también, ya veréis que os contesto seguro. Gracias. Dime. ¿Cuál es la chispa o el...? Pues depende del libro, pero generalmente me suele aparecer solo. Te puedo poner varios ejemplos. Cuando escribí El sillón del diablo, que fue mi primera novela, y ya empecé a escribir en el 2013, o sea que ya hace 10 años que empecé con él, pero bueno, se publicó en el 16, por lo que digo, en lo que lo escribí, y llegó el tiempo luego de publicar y demás, tardó pues, ese tiempo. Pues yo entonces había escrito relatos, pero obviamente no era escritor en el sentido que no tenía nada publicado y no lo sabía. Pero escuché la leyenda del sillón y según la escuché dije, esto es fantástico, sobre esto hay que escribir algo. Y la historia se me empezó a articular en mi cabeza. Con el crimen de Canterac algo parecido. Yo soy profesor y ahora soy profesor en un instituto, para la Junta de Castilla y León, todas estas cosas, pero en su momento tuve también mis principios, pues academias, pues hace muchos años. Y cuando el crimen de Canterac concretamente, en uno de los centros que daba clase, que estaba en Las Delicias, que es un barrio de Valladolid, y de hecho el castillo de Canterac, que estaba en Las Delicias, tenían un libro con la historia del barrio. Ya os digo que es una historia muy, muy, muy famosa de su época, pero que la hemos olvidado completamente. Allí en Valladolid nadie se acuerda ya. Ojeando la historia del barrio, me topé con el crimen de Canterac y según lo leí, se me enciende algo en la cabeza, porque leo muchas cosas todos los días. Pero según las voy leyendo, no digo de esto escribo, no. Pero hay veces que lees algo y dices, de esto sí. Se te ilumina la bombilla. Con algo parecido me pasó también con el Misterio del Puente Mayor. Con Cada tarde a las 8, por ejemplo, no quería escribir sobre el COVID. No lo tenía pensado. De hecho, es muy gracioso porque en Twitter, durante la pandemia, no tengo nada que ver. Yo solamente fui una persona que vio el tweet y me hizo gracia. Y a veces digo, tenía que haberlo guardado por lo que fuera. Alguien que no conozco le preguntó a Pérez Reverte que le diera un consejo porque quería empezar a escribir un libro o algo así, que le diera un consejo. Y Pérez Reverte le dijo, sí, no escribas nunca sobre el COVID. Y luego pues se acabó escribiendo una novelita sobre el COVID. Pero en este caso fue el editor de este caso, que es una editorial llamada Fuente de la Fama, que tenía esa idea de aunar experiencias sobre el COVID y vivencias y escribir como es una especie de novelitas. Y se puso en contacto conmigo, yo le dije que vale, que de acuerdo, yo me apunto a todo. Y fue cuando salió la idea. Y luego por eso comenté que cuando él tuvo los trabajos en la mano se dio cuenta que varias historias eran novelas negras y las juntó todas en este libro. No era la idea original, pero al final cuajó así. Y con Rata Escarlata... por ejemplo, llevaba muchos años queriendo escribir sobre la guerra civil
Además, concretamente, en mi caso, inicialmente en Valladolid, sobre la Guerra Civil de Valladolid, por lo que he dicho al principio, porque como el día del alzamiento Valladolid directamente no pudo hacer mucho y cayó, pues nadie habla de Valladolid. No hubo grandes batallas en Valladolid, no hubo grandes ofensivas, no pasó nada en Valladolid. Es una época en la que, bueno, la gente... A ver, hubo cosas horribles, que cuando estoy en Valladolid a veces se la cuento, aquí represaliaban, aquí fusilaban, aquí había un campo de concentración, obviamente sí que se vivió, pero no militarmente. Se vivió más a nivel de represión interna. Entonces quería escribir un poco cómo se había vivido la guerra civil en Valladolid, porque poca gente ha escrito. Y con esa idea, luego pues falleció mi abuela y se me ocurrió también que quería homenajearla de alguna manera y la idea fue tomando forma y se juntaron. Y tengo varias ideas aparcadas. Tengo un mínimo una idea y media o dos para mis próximos trabajos, cuando acabe la que estoy haciendo ahora. Luego, las historias, cuando tú la empiezas a escribir, no tiene nada que ver con cuando acaba. La idea va evolucionando, va madurando. Yo siempre, cuando empiezo a escribir una historia, la tengo que tener lo suficientemente madura, es decir, no empiezo con una idea muy tonta, tengo ya la idea muy madura, y solo escribirme el esqueleto en un documento de texto. Y me dejo el esqueleto escrito para que luego lo vaya consultando y sepa cómo voy a ir, y va cambiando mucho y evolucionando, y no respetas ese esqueleto, es una guía, pero no la respetas. Con el libro que estoy escribiendo ahora, dio la casualidad que lo pausé para escribir Operación Rata Escarlata y por alguna razón que aún no entiendo, ese esqueleto se perdió. Así que cuando le quise recuperar, me tocó crear un esqueleto de nuevo. Pero bueno, como me acordaba de la idea base, pues el esqueleto es parecido, no igual, pero se parece bastante. Una historia, yo siempre digo que es como un círculo. Tiene que ser redonda, tiene que quedar redonda. Entonces, cuando tú empiezas a hacer un círculo, si empiezas aquí, tienes que acabar aquí. Tienes que cerrar. Entonces, empiezas a escribir, te puedes extender lo que te dé la gana, pero sabes que tienes que acabar cerrándola. Entonces, a veces para cerrarla, pues te tienes que ir un poco de esa plantilla. Me he extendido mucho, pero que quería contestarte bien a la respuesta, a la pregunta. Ya sabéis, si me preguntéis más cosas, lo que os atenéis, a una respuesta, a una pregunta más. Sí, Víctor, te quería preguntar qué autores y obras que influyen o que han influido en la forma de escribir, en tu estilo, en la forma de plantear las historias, en tus novelas. ¿Hay algún autor, alguna obra que tenga más peso, que influya un poquito? Sí, pero realmente es algo que no me siento orgulloso de decirlo, te explico por qué. Me siento más influido, no sé la razón, ¿de acuerdo? Me siento más influido con lo que leí de adolescente, a lo mejor es porque fueron las primeras novelas que leí y fue un poco la manera que empecé a entender la literatura y a la hora de escribir me inspiro mucho en ese tipo de literatura que leí que con lo que leo ahora. Ahora también me gusta leer mucho clásico. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, Requiem por un campesino español, por ejemplo, lo que estoy leyendo. Pero sí que es verdad que a la hora de escribir me inspiro, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, por ejemplo, de Tolkien. Ese libro lo leí en el año 95, tenía yo 12 años. Y me marcó mucho una cosa que yo, por ejemplo, en mis novelas la respeto mucho. Y es, en El Señor de los Anillos hay un montón de personajes, muchísimos, hay un montón de tramas que discurren paralelas, y hay un momento en el que tienes a alguien a punto de destruir el anillo, otro librando una batalla, otro que está por aquí perdido, unos magos por acá, y cada capítulo te dejan siempre a personaje en una palabra que está muy de moda ahora con las series, que es en cliffhanger, es decir, pendiente de un hilo, pensando que va a morir, y cuando estás ahí lo más emocionante te lo cortan y empezaba un capítulo nuevo con otro personaje del que ya ni te acordabas. Y ya cuando te has metido en ese personaje, en esa historia y estás ahí todo intrigado, te le dejan ahí en peligro y vuelven al anterior o vuelven a otro del que ya no te acordabas. Yo, por ejemplo, esa norma me la he aplicado para mí. Yo en mis libros intento que nunca haya dos capítulos en el que repita el mismo personaje. Siempre hago un capítulo con un personaje. Son capítulos autoconclusivos, es decir, el capítulo narra una única secuencia y cuando termina la secuencia lo dejo siempre bastante emocionante para que quieras saber más, pero mala suerte, tenemos que hablar de otro personaje diferente. Y eso, por ejemplo, no es tanto de lo que leo ahora, sino de lo que, por ejemplo, he podido leer de niño. O sea, J. Sanders no hace eso, ¿sabes? Y, por ejemplo, Stephen King, que lo leía mucho de adolescente, a la hora de escribir me inspira bastante. No en el estilo de literatura, porque Stephen King dicen que es el maestro de la novela de terror. Tampoco creo que haga exactamente terror, porque no es una novela muy terrorífica. Es también más suspense, un tipo de novela de ese tipo. Pero yo, sin embargo, no leo Stephen King desde hace muchos años. Es una novela que la dejé de leer de joven y no la he vuelto a leer en muchísimos años. Ahora leo otras cosas. Pero a la hora de escribir, recurro a ello. Es la manera en la que más me suelo inspirar o basar. A lo mejor se me puede ocurrir que el libro de It, si alguno lo ha leído, el del famoso payaso, que sí que contaba dos historias en dos tiempos, los años 80 y años 60, se iba dando saltos. Y además un detalle curioso es que Stephen King ambientaba todas sus novelas en Maine, que es donde él nació.
Es un estado, no una ciudad. Él es del estado de Maine y todas sus novelas transcurren en Maine. Muchas veces en ciudades inventadas, pero siempre de Maine. Yo utilizo un poco a Valladolid como protagonista de mis libros. Y ahora un poco más moderno, y a lo mejor sí que lo he leído más recientemente, por ejemplo, bueno, habéis leído todos el Código Da Vinci, por ejemplo, pues Dan Brown me puede servir un poco de inspiración. Con El Sillón del Diablo sí que quise crear una especie de Código Da Vinci, una especie de Dan Brown, pero me salió una novela bastante más oscura. Tiene más tintes de terror y de novela negra que de aventura, como puede ser el Código Da Vinci. A lo mejor sí que quise tirar un poco esa línea. Con el libro que ha salido ahora, El misterio del puente mayor, yo creo que retoma un poco esa línea y es más rollo Dan Brown, en el sentido de que tenemos una especie de gincana por la ciudad, en la que los personajes van pasando por diferentes estaciones, recobrando pistas, pasando pruebas hasta conseguir resolver el misterio global. Entonces, bueno, son un poco los autores que pueden influir en mi obra, pero que irónicamente no son los que actualmente leo. Es una cosa curiosa y paradójica. Dime. ¿Usted opina que la electrónica, la opinión suya puede ser muy válida, la electrónica está desbancando el papel? Poco a poco. Bueno, a ver, claro, imagino que me preguntas eso como escritor o como ingeniero informático. A ver, por fortuna el papel resiste. Por ejemplo, cuando llegó el MP3, se acabó totalmente con la música en formato físico. Por mucho que haya algunos nostálgicos que sigan teniendo los vinilos incluso, o se sigan vendiendo CDs, ahora la música ya todo es Spotify o en formato MP3. Con el vídeo casi ha pasado lo mismo. Ya nadie colecciona DVDs, ni Blu-ray, ni VHS, ni pensarlo. Ya todo es en formato digital y en streaming y estás en la nube y te suscribes a un canal y tienes otras películas de HBO, de Netflix o de lo que quieras. Sin embargo, el libro aguanta. El libro aguanta y está aguantando muy bien el tirón. Hay ebook, claro que sí, está el ebook, hay tiendas de ebook, pero va aguantando y yo personalmente creo que debería aguantar. Yo, por ejemplo, tengo una biblioteca en papel que creo que no es sostenible. No es sostenible en el sentido de que tengo 40 años y ya no me caben libros. Digo, en 10 años, ¿qué va a ser de mí? O sea, me va a tocar cambiarme de piso o algo. Yo soy un amante del libro en papel. Me encanta el libro casi como fetiche, como objeto para tener, para atesorar, porque a fin de cuentas el libro lo lees una vez y yo no soy de releer, porque aunque me encante un libro y disfrute, hay tantos libros que aunque me pusiera, vamos, es imposible leer ni un 10% de todo lo que hay escrito, bueno, un 10%. Yo creo que no puedes leer a lo largo de la vida ni lo que se escribe en un año. Cobra leer todo lo que hay. Entonces, no solo perder el tiempo releyendo, algunos me he leído, pero más de niño, a lo mejor el de Canción de Navidad de Chicken, que a lo mejor cuando era niño me lo leía en Navidad. No suelo leer muchos libros. Y aún así, los conservo. Es decir, nunca me deshago de un libro. Cojo un libro, me lo leo y ahí se queda en la estantería. Así que, bueno, no sé si está reemplazándolo. Yo creo que está aguantando muy bien el tirón, creo. No sé qué futuro le depara, pero yo esperemos que larga vida el libro en papel. De hecho, yo no suelo publicar, aunque me lo ofrecen, no suelo publicar en ebook. No me suele gustar. Yo quiero tener el libro físico, quiero que os llevéis un libro a casa, quiero poder firmaros un libro y quiero que conservéis el libro. Y si queréis, os conseguir que vendáis o regaléis el libro o que lo prestéis, pero no que lo tengáis en ebook. ¿Alguien más quiere hacerme alguna preguntilla? Está a tiempo, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues espero que hayáis disfrutado.